Ahí está, ahí está. Ah, qué bueno, Ahí ¿vos va. me ves? ¿Está Sí, bien? vos a mí. Sí, sí, sí. Por un momento se quedó todo en negro la pantalla y dije, otra vez, como nos pasaba antes. Ahí está, ahí está. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por juntarse con nosotros los viernes por la tarde, aquí desde Argentina, para hablar un ratito, ¿no? De De teoría, técnica y de teoría técnica, tal psicoanalítica. cual. Tal cual. Y, y bueno, hola Ethel, hola Maricel, gracias por sumarse. Eh, hoy, hoy va a ser así como raro porque hay algo muy maravilloso que yo quiero compartir con ustedes y nos va a dar la excusa para hablar sobre la práctica, ¿no? Del psicoanalista y del gusto que es para nosotros trabajar acompañando personas, ¿no? Eh, creo que cada uno de nosotros eligió trabajar en esto, probablemente hay otras profesiones que comprometen menos la presencia y, bueno, el trabajar todo el tiempo, ¿no? En lo profundo. Eh, yo todavía creo realmente vieron que Freud hablaba de la profundidad, ¿no? Eh, y bueno, Lacan después cuando trabaja más en relación al lenguaje, habla de la superficie del discurso. ¿Sí? Pero en Freud tenemos mucho de esto de trabajar los afectos y estas sensaciones del sujeto de caída. Y eso Mm. es algo que me parece que en Lacan, que es maravilloso y suma hacia otros lados, esa parte freudiana creo que, bueno, la comparto, ¿no? Y creo que, Ale, vos también, ¿no? Hemos hablado muchas veces. Esas Ujú. sensaciones de vacío de los pacientes, ¿no? Eh, bueno, es un honor poder acompañar. Claro, Así que, bueno, si les parece, hoy podemos hablar un poco de esto, ¿no? De lo que es dale. el lazo tanto, digamos, de los psicoanalistas entre sí como hacia los maestros, ¿no? Que hemos tenido y de los cuales hemos aprendido y también el lazo que tenemos, gracias, y el lazo que tenemos hacia los analizantes. Ujú. Creo que hay en eso un lazo de profunda humildad que es necesario y que es importante sostener, ¿no? Porque bueno, a veces uno escucha que las personas, digamos, muy a veces envueltas en narcisismo y bueno, a veces se dan situaciones en las cuales se desconoce el camino, ¿no? De los que nos han enseñado. Y creo que eso es uno de las peores cosas que nos pueden pasar, justamente siendo psicoanalistas, ¿no? Que creo que ese legado, ese linaje, pero sobre todo ese recorrido de las marcas, ¿no? Donde Freud, por ejemplo, tomó cuestiones de sus contemporáneos, eh, de muchas personas que estaban rodeándolo, ¿no? En los finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y es cierto que tomaba y nombraba a cada uno y decía, por ejemplo, en psicología de las masas, que fuimos trabajando la semana pasada, Mm. eh, Le Bon decía, lo cita, ¿no? El Dice, miren, narcisismo también tal arranca cual, nombrando exacto, digamos, ujú. en cada uno él se toma de eso que le dan sus contemporáneos, sus lecturas, y dice, pero a esto le podemos agregar, uno podría decir, ese cuarto de vuelta que implica lo que cada uno de nosotros puede intentar sumar, ¿m? Al camino que ya han recorrido otros. En ese sentido, es muy importante conservar, me parece, en la vida profesional, así como en la posición frente a los pacientes, exactamente la misma posición, ¿no? O sea, así como con un paciente recorremos la historia, lo mismo nos ocurre cuando trabajamos acerca de teorías psicoanalíticas, ¿no? Reconocemos
a quienes nos precedieron y con suerte podamos, bueno, agregar algo, ¿no? Para aquellos por venir, como, no, vos, Ale estaba para abajo acá. Bueno, como sea donde esté Ale, cuando ustedes vean esta imagen, ¿no? Ale empezó, ¿no? Hace muchos, muchos años, ¿no? Empecé con ella y vos, muchas de las Muchos cuestiones que yo... años, estoy haciendo la cuenta. Sí, en los inicios, es que tuve la suerte de encontrarte además en mis primeros pasitos. Amor. Y eso ha sido una bendición también para mí, ¿no? Porque uno siempre va aprendiendo de los que lo preceden y también de los que vienen después y cuántas cosas también Ale me ha enseñado a mí. Así que, bueno, quiero contarles y compartir con ustedes que mientras venía trabajando un poco acerca de estas cuestiones para hablar hoy en el vivo, recibo un libro de una paciente, tengo la autorización de ella de contarles, es una actriz española maravillosa que escribió, digamos, como fruto de su trabajo en análisis y también viene a coincidir, ¿no? Cuando esos felices momentos en que alguien está trabajando algo y justo aparecen, ¿no? De una institución las llaman para decir, queremos un libro acerca de tu vida. Y esa cosa maravillosa, esa sinergia, ¿no? Que se produjo, dio a luz este libro que se presentó este año en Madrid, en AISG, y donde, bueno, ella, esta es ella, maravillosa, y van a ver esta foto divina de ella. Miren lo que es esta foto. ¿No es una belleza? Es divina. Es divina. Hermosa. Hermosa, hermosa. Sandra Ella ha tiene una dado, energía además hermosa, ella es. es fantástica y para mí es un honor acompañarla, ¿no? Como hemos hecho juntas en estos años. Y ella tiene algo muy fantástico que sigue una línea freudiana sin que ella lo sepa. eh, que vieron que Freud decía, él valoraba muchísimo el teatro y decía, gracias a eso los humanos podemos ver afuera de nosotros, en el arte, aquello que más tememos, que más sufrimos, estando a resguardo, ¿no? Lo vemos en una escena. De hecho, ustedes saben, Freud cómo amaba el teatro, las artes en general, pero el teatro especialmente, tanto así que habla del inconsciente como la otra escena, ¿no? Entonces, bueno, Freud habla de esto y lo que está haciendo en estos momentos, además de ser actriz y productora, Sandra lleva a cabo proyectos, ¿sí? Donde en escuelas, en instituciones, pueden todos aprender de esas escenas que ella pone en escena, justamente. Eh, y creo que hay algo muy maravilloso en ese aprendizaje, ¿no? De todos juntos en un teatro para visibilizar cuestiones. En este libro, yo me voy a tomar el atrevimiento de contarles, leerles la dedicatoria que ella hace en una parte al trabajo que hacemos juntas. Se los digo porque vamos a aprovecharnos de eso para trabajar, ¿no? Yo tuve la suerte también de acompañar a otra persona y que ella hiciera una película y esos momentos en los cuales un analista siempre trabaja, ustedes siempre recuerden lo que hablamos del esquema del peine, ¿no? Los estímulos entran en el aparato psíquico con mayor o menor intensidad y traumatizando en mayor o menor medida, pero de lo que se trata es de trabajar a través de todas las instancias del aparato psíquico hasta el polo motor. La descarga en el polo motor, a través del polo motor, es lo que después, en otras palabras, Freud dice como que los objetivos del análisis son amar y trabajar, es decir, que el paciente logre amar y trabajar. Y hay algo de esto que venimos haciendo con Alejandra también, que no es solo trabajar nosotras en forma
particular, sino compartir. Bueno, ¿cómo se hace ese trabajo? ¿Cómo trabajamos, ¿no? ¿Cómo llevamos adelante esa difícil praxis que tiene el psicoanalista, ¿no? Que es tan difícil de describir? Entonces yo les voy a Y es tan leer, difícil de ver también después qué pasa con ese proceso. Por eso creo que lo que estás a punto de contarnos hoy es re importante, porque no siempre vemos ese proceso. es cierto, O sea, de esta manera, con este... tal cual. Con ese punto donde hay muchos analistas, mucha gente que trabaja estupendamente bien, pero que tal vez no queda eso en términos públicos, ¿no? Que queda Ujú. como en lo privado. Y eso es un- algo maravilloso que tenemos, ¿no? Que compartimos con los pacientes momentos muy fuertes, ¿no? Y bueno, yo tengo la suerte de compartir esto con ustedes y creo que nos va a dar excusa para charlar acerca de técnica. Dice, a Violén Fuapúpulo, mi psicoanalista, con quien comparto tiempo para visitar lugares difíciles. Estancias oscuras y cerradas que su sabia mano convierte en espacios luminosos donde pensarse de otro modo. Y acá vamos a trabajar, ¿no? Pulsión de vida, pulsión de muerte. Violén como Joseph Cotten explicando inquietantes ruidos del desván en la película Luz de gas a una frágil Ingrid Bergman. Se las recomiendo. Es una película de George Cukor del 44. Creando significantes en el titilar de lámparas. Violén resignificando heridas. Violén liviandad. Fíjense que en general se habla de Dios, ¿no? Como que estamos trabajando en lo dramático En y lo en realidad pesado. de lo que se trata es alivianar, sin quitar complejidad, al contrario, porque agarramos la complejidad con las dos manos, es que eso deviene liviandad después. Violén la cura por la palabra. Violén jugando rayuela entre Cortázar y Lacan. Violén saltando conmigo desde lo simbólico, real e imaginario hasta deshacer nudos. Violén transferencia para que yo pueda producir este libro. Esto es algo muy emocionante para mí, ni les puedo decir cuando lo leí, eh, pero aprovecho esto para que hablemos, ¿no? Justamente eso que decíamos al principio, ¿no? Si solo se tratara de la superficie del discurso, ¿no? Bueno, es cierto, es la parte que tenemos que trabajar en lo simbólico, ¿sí? Abordamos la historia, reconstruimos, ¿sí? Hacemos que el sujeto, como ella dice acá, eh, estancias oscuras y cerradas que su mano convierte en espacios luminosos donde pensarse de otro modo. Esto, ¿no? Entramos en espacios. Y es cierto que el lugar del analista es cuando muchas veces alguien no se anima a recorrer esas escenas horrorosas. Es como casi como que la presencia del analista le dice, vamos, esta vez lo recorremos, pero juntos, ¿no? Ujú. Y recorremos esos espacios y la pulsión de muerte, que es cierto que en Freud se ve, ¿no? Esta ligazón a la oscuridad, ¿no? El lugar de los colores, ¿no? Freud tiene una prosa también muy, muy sensible, sensible en el sentido de sensitiva, sensitiva en el sentido de descriptiva, muy descriptiva, ¿no? Lacan tiene otro estilo y es maravilloso el estilo de Lacan, abigarrado, difícil, cuando uno le encuentra la vuelta es maravilloso. Pero Freud tiene una sensibilidad y él quería que cada uno de nosotros se acerque al psicoanálisis, entendamos de qué se trataba y entonces nos hablaba en términos de oscuridad, ¿no? Y también de esto, ¿no? La luminosidad que aparece de la mano de la palabra cuando Ujú. recorremos esas escenas. Esto es parte de lo que les digo en técnica, ¿no? Se discute mucho la idea de un analista acompañando, ¿no? Como que
se pone el acento en la distancia, en que es una relación disimétrica, por supuesto que lo es, claro que sí. Eh, Todo el tiempo se pone el acento a veces en la distancia, en que la abstinencia casi por momentos en algunos roza la idea de frialdad, ¿no? O de silencio. Y uno puede ser altamente abstinente y absolutamente comprometido ahí hablando y trabajando sobre lo que está pasando, pero absolutamente abstinente de la propia historia, de los propios fantasmas. Para eso es que está la obligación del análisis propio. Si no, no se entiende para qué un analista tiene que hacer análisis propio. Es para poder sostener la abstinencia. En ese sentido, es, por supuesto que cada analista tiene su estilo y hay analistas que prefieren esa distancia y es muy respetable. Pero digo, no es la única manera. Si ustedes leen, no solo los historiales freudianos, sino las descripciones que hace Freud de sus intervenciones, a veces en forma lacunar, en otros textos, ¿no? En los grandes 5 historiales, ¿no? Eh, Uno ve el modo en que Freud estaba absolutamente concernido por lo que estaba pasando. Y en ningún momento se ponía a hablar de su historia, su mamá, su papá. No, para nada. Y era profundamente abstinente, ¿no? En ese sentido, esto que hablamos, ¿no? El recorrido por esas escenas, pueda como pueda el paciente. Porque a veces hay un pedido de que, bueno, pero no me puede contar, entonces, bueno, lo dejamos, ¿no? Uno dice, no, no lo dejamos, porque si no estamos dejando al paciente también. Entonces, recuerden, cada vez que trabajamos en las historias de esos pacientes, después los devolvemos al día de hoy. Esto una vez lo dijimos hace muchos vivos atrás, yo creo que en los primeros vivos que hicimos, ¿sale? Que decíamos, se terminen ese recorrido, tal vez aunque hagan una sesión, digamos, donde hacen un corte abrupto, pero siempre con algún detalle del hoy. ¿Por qué? Porque la regresión que sufre el aparato durante un trabajo de análisis requiere un cuidado muy especial por parte del paciente. Así entonces, si esto no sucede, por parte del analista, así entonces, lo que muchas veces sucede es pacientes que se pasan años y años y años hablando de su historia y cuando hablan en su análisis de eso, no pueden inscribir su hoy. Es como si Y al que, analista y que se fuera volverlo al siempre. hoy, que volverlo al hoy no sea sacarlo del lugar quizás de ese encuentro con la angustia, pero a veces está sobrevaluado que el paciente se vaya angustiado y es peligrosísimo que el paciente Tal se cual, vaya como en esa angustia, ¿no? Que no medie después más nada que te enganche un poco con la vida. ¿No? ¿Viste que no te totalmente. hablan más? Y uno puede quedar, a ver, no Con una cualquier estructura. conmoción. Oh, yo me Mm, acuerdo de una paciente en la época que yo trabajaba en el Hospital Ameguino, eh, que vino y me contaba en algún sentido casi como orgullosa de qué buen analista que había tenido tiempo atrás, que cuando ella salía de allí, estaba muy perdida, pero no sabía ni qué colectivo ni para qué lado se tenía que, digamos, tenía que viajar, ¿no? Ella, que era una persona que vivía muy lejos y estaba muy acostumbrada a viajar largos tramos. Y salía tan conmocionada que estaba perdida. Eso no es bueno. De hecho, fue uno de los señalamientos, ¿no? Cómo ella podía ponerse tan contenta de que alguien la hiciera perderse de sí misma. Digo, porque no era una vez que bueno, tal vez surgió algo, sino no. como algo repetido, ¿no? Uno dice, bueno, a ver. Entonces, bueno, en este sentido, el análisis, el cuidado de la técnica, en los modos en los cuales no solo acompañamos en el decurso asociativo, en la parte, no diría a la letra, ¿sí? Porque por supuesto que el discurso es importante, pero también acompañamos, ¿sí? En esos
otras cuestiones que son del orden del afecto y que Freud pone tanto el acento. Vieron que Freud todo el tiempo habla de la representación y del afecto. O sea, no habla solamente de significantes, digamos, como podría creerse, ¿no? En Lacan también, pero lo que pasa es que llega un momento en que se pone muy insistente para mostrar de qué se trataba su teoría, ¿sí? Entonces hay momentos en que parece que solo habla de eso, que no es cierto, pero bueno. Pero Freud todo el tiempo habla de representaciones y de afectos, y cómo los destinos de ambas cosas son distintos. Entonces podemos trabajar estupendamente en el sentido de la representación, del discurso, fantástico, ¿no? Podríamos, no diría, hacer un gran análisis, llevar adelante una gran dirección de la pura, y los afectos y la sensación de vacío y las pasiones no trabajadas, no todo se desprende del trabajo simbólico. Me parece que hay como ciertas cuestiones donde es importante trabajar, como siempre decimos, en el uno por uno, en que cada paciente, como bien dice Ale, no todos los pacientes pueden tolerar las mismas cantidades, vamos a pensar en términos de quantum, como hablaba Freud, de angustia. Eh, es importante qué sostenes, como siempre les decimos, qué sostenes simbólicos tiene un paciente para poder tolerar el tembladeral, ¿no? Una paciente esta semana me decía, en serio estoy en un tembladeral, y me pareció una palabra impactante, ¿no? Impactante. Entonces, me es muy importante que podamos nosotros aprovechar esto y que no quede, a ver, yo quería compartirlo con ustedes y sé que Sandra va a ver este vivo digamos, próximamente, eh, pero sobre todo la cuestión de cómo lo que nosotros somos como analistas se lo debemos a nuestros pacientes. ¿Eh? Y esas cuestiones, ¿no? Donde casi como que a veces uno escucha, ¿no? Como decíamos hoy, analistas que no reconocen el recorrido de otros, ¿sí? Y de dónde vienen y gracias a quiénes son los que son, ¿no? Eh, yo creo que los primeros que tenemos que ser agradecidos somos nosotros a nuestros pacientes, porque son aquellos que nos han permitido, nos han dado esa confianza enorme que implica eh, acompañarlos y abrirse y abrir escenas terribles, ¿no? Eh, yo agradezco a veces nos escriben, ¿no? A Alejandra o a mí y nos cuentan, ¿no? De sus historias y las leemos con cuidado, las leemos con atención y vemos, bueno, que tal vez podemos, ¿no? Derivar, podemos encontrar algo que podamos sumar allí porque eso es un honor que cada analista tiene. Y Ujú. ayer escuchaba una conferencia en la cual se decía, ¿no? Que todo el corpus psicoanalítico no surge de las inquietudes clínicas, ¿no? De la práctica clínica de Freud. Y yo pensaba, eh, Freud no se expuso a ser rechazado por la sociedad de médicos, a, bueno, ser rechazado en tantos lugares, ¿no? A ser vilipendiado, su familia, ¿no? Pensado como si fuera él un obsesivo sexual, no se hubiera expuesto a semejantes cosas si no fuera por el profundo interés que él tenía en convertirse en alguien que pudiera ayudar a todas esas personas que lo rodeaban, sus pacientes. Pensar que el psicoanálisis hubiera podido surgir de las lecturas, ¿no? De los contemporáneos es como algo que me resulta casi como incomprensible. Pero bueno, esto está bien, hay muchas opiniones, ¿no? Pero creo que Ale y Voy a yo poner cara sostenemos, nada más. Ale y yo sostenemos que realmente la práctica clínica es lo que hizo de Freud quien fue, lo que nos otorga, nos Y no nos acompaña y olvidemos agradecemos. cómo comparte
en los casos clínicos que comparte, los fracasos y cómo eso Bueno, le hace ver las cosas más importantes que aprendió. Justo el otro día enseñé sobre la dinámica de la transferencia a mis alumnos de primer año. Y les decía algo muy parecido a esto que vos estás diciendo, pero en relación a que el día que no nos atraviese la mm, historia que nuestros pacientes nos traen, tenemos que ponernos un kiosco, ¿no? sí, sí, O sí, sí, trabajar de otra cosa, digamos, sí, 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 sin... totalmente, sí, Y el día que creamos que tenemos la vaca atada y que lo que nosotros decimos es la verdad, ese día, no sé, sí, tal no cual, digo nada. sí, Siempre con humildad, siempre sabiendo que el paciente sabe más que nosotros, que aprendimos de gente grande, que sí, de gente grande, inmensa, que siempre tenemos que seguir escuchando a gente que nos nutra, porque si un día creemos que la verdad la tenemos nosotros sobre nuestra práctica y sobre lo que nuestros pacientes traen, estamos al horno, tal cual, tal cual. al horno. Ahí es donde En quedamos Argentina eso es sordos. muy mal. Al horno es muy Claro, mal. claro. Para nuestros amigos, colegas de otros países, claro, al horno es muy mal. Es cierto, en ese momento nos quedamos sordos, nos creemos, ¿no? Tal vez, bueno, esta cosa de lo que es el narcisismo, que es tan, tan complejo, ¿no? Tan complejo. Parece como si fuera muy sencillo, pero hay que No, trabajar mucho con porque eso. es necesario, pero Freud hablaba del narcisismo, miren, vamos a aprovechar. El narcisismo primario, ¿no? Como ese narcisismo necesario para que se constituya el aparato psíquico, para que se constituya el yo, para que el yo pueda salir al mundo exterior, a vérselas con ese mundo, con las críticas del super yo, ¿no? Y eso es una parte constitutiva e interesante. Pero después hay otro narcisismo, ¿no? Que también, que uno podría decir un narcisismo en su versión más patológica, ¿no? Es ese exceso de narcisismo donde, como bien describe Ale, ¿no? Nos creemos, ¿no? Y entonces decimos, donde la ya, libido inviste nuevamente al yo tal de cual, una manera exagerada. Freud habla de la hipocondría, la enfermedad orgánica y la megalomanía. ahí está, así. Entonces, bueno, eh, gracias, porque este viernes, si nos estamos dedicando a charlar, es porque no nos la creemos, ninguno de nosotros, ¿no? Y porque nuestros pacientes nos acompañan a seguir creciendo Sí, también. Nos sí, hacen seguir pensando. tal cual, tal cual. Gracias a Así todos por que, estar, por acompañarnos como todos los viernes durante tantos años. Y nos vemos el viernes próximo, que es feriado en Argentina, pero acá vamos a estar, es. creería, No, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. Cuídense, nos vemos. Adiós. Chao, chao.